El titular de Prensa Libre de 6 de junio de este año dice lo siguiente. En el 2022 se presentaron más de 4.000 denuncias por delitos contra la propiedad inmueble, incluyendo invasiones. Continúo. Según el termómetro de la propiedad del Observatorio de Derechos de Propiedad en el 2022, hubo 122.461 denuncias de delitos contra el patrimonio, 10,6% más que en el año 2011. En estas se incluyen delitos contra la propiedad de inmuebles como usurpaciones e invasiones. Cuando vemos este tipo de notas, muchas veces la reacción en redes o incluso en medios es que el tema de las invasiones afecta esencialmente a los latifundistas, a los grandes propietarios. Y bueno, entonces creemos que aquello es una especie de justicia en el que un grupo de campesinos aparentemente tomen lo que les pertenece o vaya lo que les ha sido arrebatado. Nada más lejano de la realidad y a continuación veremos por qué. Prensa Libre, al empezar su nota, hace referencia a la denuncia interpuesta por el Ingenio Magdalena, el más grande de Guatemala, con relación a la invasión reciente de dos de sus fincas, pero aún así el medio con esto ya está guiando la opinión con relación a este problema endémico en Guatemala. El señalamiento por parte de la empresa es claro y no tiene connotaciones clasistas, y aún así el medio lo pone entre comillas. Ellos dicen los responsables son estructuras criminales. Pero para tenerlo más claro, veámoslo a partir de dos puntualizaciones. La primera es que actúan estas personas fuera del marco de la ley. Ya con esto sería suficiente. Pero si quieren más explicación, les va esta. Están ocupando tierra productiva o bien cotizada en el mercado, por lo que no se trata de personas que quieran resolver el hambre de los pobres, sino más bien de quienes en forma delictiva utilizan a personas que luego, a las cuales luego les están exigiendo dinero para poder desocupar estos terrenos y que otras personas hagan lo mismo. Segundo, el defender el derecho a la propiedad compete a todos. Es acá donde el discurso clasista deja de tener validez. A ver, desde hace más de 100 años, Guatemala ha caminado en torno a fortalecer un verdadero Estado de Derecho, que entre otros derechos, valga la redundancia, asegura el derecho a la propiedad, lo que en palabras del doctor Juan Ramón Rayo es el derecho al uso, disfrute y disposición sobre un determinado bien. Pero cuando ese derecho es violentado, como lo que está pasando ahorita en el Ingenio Magdalena, voy a volver a retomar lo que dice el doctor Rayo, es aquella persona que utilice un recurso que no tiene derecho a utilizar y por consiguiente le impide utilizarlo a la persona que sí tiene derecho a hacerlo, será quien interfiera ilegítimamente sobre el proyecto de vida ajenos. Quien viole la propiedad privada ajena será quien vulnera la libertad ajena. Pero sigamos leyendo la nota de Prensa Libre. La directora ejecutiva, dice, del Observatorio de Derechos de Propiedad, Andrea Cáceres, explicó que en el 2022 hubo 122.461 denuncias de delitos contra el patrimonio, 10,6% más que en el año 2021. Dentro de estas hubo 4.389 de denuncias de delitos contra propiedades inmuebles. Aunque esta última cifra bajó en un 13,8% con respecto al 2021, el informe del observatorio refiere que hay ineficiencia en la resolución de casos, ya que el 71
el 2%, ya que solo 71, o sea, el 2% de ellos llegaron a una sentencia, lo que equivale a una baja de 46% en comparación con el año anterior. Además, solo el 0,3% de los casos se concretaron desalojos para un total de 26. Esto es escandaloso. Dicho en otras palabras, no se está asegurando el derecho a la propiedad como lo que estábamos hablando anteriormente. Según los datos acumulados, dice la nota, los datos acumulados de denuncias relacionadas con invasiones de propiedad de 2017 al 2021, en ese periodo se presentaron 20.596 denuncias penales, reportó el Ministerio Público, relacionadas con invasiones de propiedades, lo que representa un promedio de 4.119 al año durante ese plazo. Y ese es el promedio que se ha mantenido por más de una década, aunque también se reportan desestimaciones que varían entre 1.572 y 2.957 por año, añadió el observatorio. Si se dan cuenta, hasta acá se refiere a propiedades. Eso es lo que dice el informe. Esto obviamente hace referencia no solo a terrenos cultivables, sino incluso a terrenos urbanos, inmuebles, muchas de las cuales pertenecen a pequeños propietarios. El poseer un terreno, una casa que no ocupa físicamente por diversas razones, que luego es usurpada por personas que se niegan a abandonar y asumen que con solo ocuparla son dueños por abandono. Más o menos esa viene siendo la lógica. Es más, muchas de estas invasiones son promovidas por personas que luego alquilan o peor aún venden a terceros dicho terreno. Es una usurpación sobre otra y aún con esto los desalojos, como ya vieron, son contados con los dedos de las manos. Debemos dejar claro que no hay invasión que no esté presidida de violencia. Hay amenazas, agresiones, desde la casa más pequeña hasta el caso de las fincas, como es el de las fincas del Ingenio Magdalena. Y en estos casos la participación de organizaciones campesinas ha sido constante, no solo en la organización, sino en la justificación. Pero también están las organizaciones delincuenciales, criminales, como es el narcotráfico, que desaloja a legítimos dueños para llevar ahí, hasta allí, sus actividades ilícitas, como por ejemplo el construir pistas aéreas, como es el caso de Petén, donde incluso introducen ganado para justificar la depredación de los bienes naturales. En conclusión, nunca, pero nunca alguien que ha invadido un terreno privado y lo usurpa en forma ilegal, al menos en Guatemala, ha superado la pobreza, por lo que es un mito que el problema reside en tener la tierra, que es lo que le dicen a quienes se dejan manipular. No, el tema es ponerla a producir, es invertir. Y eso va más allá de los discursos que están detrás de promover este tipo de acciones. Quienes sí superan la pobreza son quienes promueven dichas invasiones y usurpaciones. Venden derechos a gente pobre que se presta a semejantes actos delincuenciales. Igual están las decenas de activistas e intelectuales que viven de reproducir el discurso de la tierra en función social. Eso no existe. Como tampoco el tema hipermanipulado de la territorialidad ancestral, que no es más que la justificación esotérica para impedir el acceso al derecho a la propiedad privada, incluso a los mismos comunitarios. El problema recurrente es fortalecer las bases jurídicas para el desarrollo. Y esto pasa obviamente por promover desalojos y el procesamiento legal de quienes promueven tales actos delincuenciales. Mi nombre es Julio Valdés.